Buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Actualidad. Hoy conversaremos sobre la importancia y el papel fundamental que en nuestra sociedad juega la Cruz Roja Costarricense. Es indudable que el apoyo que representa esta institución para los ciudadanos nos genera un sentimiento de seguridad general. Pero ¿cómo opera? ¿Cuáles son sus principales objetivos y obstáculos? ¿Cómo podemos colaborar con los comités locales? Para aclarar estas dudas y brindarnos más información al respecto, me acompañan esta noche los señores Carlos Solís Porras del Comité Auxiliar de Santa María de Dota y don Melvin Calderón Jiménez del Comité Auxiliar de Acosta. Don Carlos, don Melvin, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Es un placer ustedes. estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Indudablemente hay muchas cosas que no sabemos de la Cruz Roja, no sabemos de los comités auxiliares que se encuentran en cada uno de los cantones de este país. Quisiéramos brindar un poco al televidente más información sobre cómo también nosotros podemos colaborar con ustedes. Don Melvin, para iniciar, es importante desde diferentes puntos de vista la labor que realiza la Cruz Roja Costarricense, pero ¿por qué es crucial el servicio que ustedes brindan en esta etapa prehospitalaria? Sí, es importante porque normalmente tenemos la idea que lo importante durante un accidente es llegar lo antes posible al hospital. Eso Claro. sí es importante, pero también depende qué le vamos a hacer a esa persona en los primeros minutos que le ocurrió ese incidente. ¿Qué atención se le va a ¿Qué brindar? atención necesitamos? ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Por qué? Porque en los primeros minutos, en la primera hora, entre más pronta y especializada sea la atención, eso va a impactar la vida, la recuperación de esa persona. Entonces, a veces pensamos y hacemos y estamos incurriendo más bien, ocasionándole más daños. Entonces, aquí la importancia de la Cruz Roja. Entre más pronto llegamos al paciente, vamos a poder aplicarle una serie de maniobras de acuerdo a nuestra capacitación y los equipos que contamos que le va a marcar la recuperación a esa persona. Porque es lo más importante, proteger lo más valioso que es la vida. Claro, y que ya está, en el momento en que esta persona ingresa a un centro médico para su atención, ya vaya pues estable, ya vaya con una atención primaria lista. Lista, porque esa atención primaria va a implicar la evolución posterior ya estando usted en el hospital. En A la veces recuperación. pensamos que estamos en el hospital, nos salvamos. No, es qué nos ocurrió. Ya tenemos el accidente, que ya eso es inevitable. Ahora sí, ¿qué le podemos hacer inmediatamente para poder mejorar su recuperación? Sí, indudablemente un gran trabajo. Para brindar un servicio así como el que nos comenta don Melvin, don Carlos, se necesitan muchas cosas. ¿Cuáles son los factores determinantes para brindar un servicio óptimo por parte de la Cruz Roja? Definitivamente, uno de los aspectos importantes de tomar en cuenta para poder brindar este servicio que el compañero antes nos mencionó, la parte económica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque con lo económico podemos tener material, podemos tener equipo. ¿Para qué? Para que esa atención prehospitalaria sea al 100%. Claro. Hablamos de férulas, hablamos de camillas, hablamos de alguna implementación en gasas, en tantas cosas que se necesitan precisamente para atender esta emergencia. Para nadie es un secreto que Cruz Roja a nivel nacional ha pasado por problemas económicos, especialmente porque hubo una ley en que nos daba un aporte de un 15%, fue derogada esa ley y la pasaron de un 15 a un 5%. Eso significa muchos millones que dejó de percibir los comités de Cruz Roja a nivel nacional. Tanto así que hay comités en este momento que están a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque no tienen el complemento económico. ¿Para qué? Para mantener una planilla de 2 o 3 o 4 personas que son los que verdaderamente laboran en un horario de 12 horas por día, donde ellos dan, incluso en muchos casos, más de lo que se necesita. Es indudable que el aspecto económico da al traste para que la atención que se necesita, la atención prehospitalaria, sea al 100%. Sea óptima. Correcto. Ahora que nos menciona entonces don Carlos, ¿cuál es entonces, don Melvin, la fuente de financiamiento que tienen los comités auxiliares de Cruz Roja? Actualmente los recursos siempre van a ser suficientes.
y suficientes, Sí, siempre. por Eso lo supuesto. tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que es más violenta, más accidentes, más enferma. ¿Qué tenemos nosotros actualmente con lo que subsistimos? Son actividades especiales. Actividades especiales es cuando cubrimos algún tipo de fiestas taurinas, alguna motocross, esos eventos que nosotros ya hay ya están generando recursos a una institución, entonces nosotros recibimos un aporte. Es algo mínimo, pero por lo menos viene a aliviar un poco esa parte. Pero no siempre hay fiestas, entonces es un recurso que no siempre lo hay. No es permanente. No es permanente. Otra parte, se recibe, en el caso de nuestro comité, algunos servicios se le da a la caja y la caja sí los paga. Cuando ellos no tienen disponibilidad de una unidad para trasladar de su clínica hacia otro hospital, nosotros lo hacemos y ese servicio sí es pago. Pero no son todos los servicios, volvemos a lo mismo. Y otra parte que se inyecta por parte del Estado, que es la ayuda por medio de los fondos públicos, pero igual no son suficientes, nunca es suficiente y hay que estar tratando, a veces desgastándonos, inclusive no solo nos dedicamos a atender, sino cómo generamos. Entonces es como un trabajo del todo. Hay que generar recursos, hay que minimizar, tratar de reducir gastos y hay que atender pacientes. Claro, nunca van a ser suficientes definitivamente. Nunca van a ser suficientes. ¿Cuál es la situación que tienen los comités locales o los comités auxiliares de Cruz Roja en el aspecto económico actualmente, don Carlos? Definitivamente la falta de recursos. Bien se ha comentado que para cada uno de los comités sería importante tener más personal. Sería importante tener un oficial de guardia, sería importante tener un socorrista permanente o dos socorristas permanentes por cada uno de los comités, pero no existe el medio económico para mantenerlos. Yo conozco de comités que tienen simplemente 2, 3 personas trabajando y tal vez tienen que cubrir zonas muy grandes. ¿Para qué? Para dar el servicio. Entonces, definitivamente el aspecto económico es la restricción que tenemos los comités. Y todos están igual. Correcto. Muy pocos, serían contados los comités que tienen un balance más que positivo. Muchos manejan como quien dice, a como van entrando los fondos se van gastando. Ahí va el Entonces, día. Correcto, van al día. Entonces es importante hacer énfasis en eso. Y no es que el hecho de que usted aporte como un gasto, no, es una inversión que se le devuelve a la misma comunidad que se atiende. Y que en cierto modo en algún momento todos esperamos que no, pero probablemente lo vayamos a necesitar. Con respecto a estas necesidades y otras que tienen los comités auxiliares de Cruz Roja costarricense, nosotros vamos a hablar precisamente después de estos comerciales. Quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Conversamos esta noche sobre la labor que realiza la Cruz Roja costarricense y en este caso nos acompañan don Melvin Calderón y don Carlos Solís de los comités auxiliares de Acosta y de Santa María de Dota. Conversábamos antes, don Melvin, sobre todas las necesidades que tienen los comités auxiliares de Cruz Roja, ¿verdad? Quisiéramos saber cuáles son los principales costos que ustedes mensualmente deben cubrir, tanto para su funcionamiento normal como para brindar esa atención prehospitalaria que realizan. Claro, los costos, en realidad, la Cruz Roja, todo es como una familia, tenemos que pagar por todo. De los costos primordiales, combustible, mantenimiento de vehículos, más por el tipo de zona, que son zonas de difícil acceso, en donde los vehículos tienen que estar en las mejores condiciones. No podemos descuidarlo. ¿Por qué? Porque va ahí, no solo es el tratar de aliviar el sufrimiento y salvar una vida, también es protegerlos a los que vamos en la Por supuesto que sí. Combustibles, mantenimiento de vehículo, tenemos que pagar seguros, las pólizas de los vehículos, tenemos las planillas, porque si bien es cierto, existe personal voluntario, pero también tiene que existir el permanente, porque los voluntarios necesitamos el trabajo y no podemos estar siempre en el servicio. Servicios básicos. Los servicios, electricidad, agua, teléfono, el equipo médico que es muy caro.
El equipo especial, que el equipo especial se nos pierde mucho. Hay equipos, por ejemplo, un equipo de férulas, que es algo muy básico en las unidades, vale 100,000 colones. Y lamentablemente, en un accidente, se pierde mucho equipo porque lo tenemos que dejar en un centro hospitalario y luego no hay manera como de recuperar ese equipo y otra vez a comprarlo. Entonces son gastos que siempre existen. Están. De ahí la importancia también pues, de reforzar tal vez las fuentes de financiamiento, que era de lo que hablábamos anteriormente, y una de las cosas que tal vez ha ayudado como a paliar un poco esa necesidad de personal es el trabajo voluntario. Don Carlos, yo quisiera que usted me hable un poquito sobre eso, porque es innegable que el aporte que hacen los voluntarios a la Cruz Roja es muy, muy importante. Definitivamente el hecho de que existan voluntarios en Cruz Roja es para que la Cruz Roja se mantenga. Sin el voluntariado no se puede mantener. ¿Por qué? Porque el voluntario es el que saca sus horas de su familia, de su trabajo para ir a cumplir con la atención de una emergencia. El voluntario es importantísimo, en Cruz Roja es sumamente importante y es donde debemos de hacer conciencia con la población. Ya, ir a Cruz Roja es ir a prestar un servicio, es ir a darse sobre la persona que está necesitando la ayuda en su momento. Definitivamente, y lo vuelvo a recalcar, el voluntario es sumamente importante y totalmente necesario en un comité de Cruz Roja. Lo vemos en los diferentes operativos que hay, donde hay que cubrirlo con personal voluntario, porque el permanente es el que está ahí en la base, porque lo llaman a una emergencia, porque tiene que cubrir un evento, porque tiene que hacer alguna situación dentro del mismo comité, pero el voluntario es sumamente importante y totalmente necesario. Y don Carlos, que no hay una diferencia entre el personal voluntario y el personal permanente en cuanto a la atención, porque igual se ve trabajando con las mismas ganas y ofreciendo su servicio al voluntario que al trabajador permanente de la Cruz Roja. Y otra cosa también, es cierto que el trabajo es voluntario, pero por ejemplo gastos de alimentación en atención de emergencias y demás, ahí el asunto es parejo, no le vamos a dar de comer solo al que trabaja en la Cruz Roja y no al voluntario, ¿verdad? Pues entonces también son gastos derivados de la atención que brinda la Cruz Roja, de ahí la importancia que también tratemos de colaborar. Y precisamente para optimizar esos recursos, ¿cómo podemos crear conciencia, don Melvin, para que la gente, la población, utilice los servicios que ustedes brindan solamente en casos calificados? Porque también me imagino que se dan muchos casos en que la gente desea utilizar los servicios de la Cruz Roja cuando podría hacerlo de formas alternativas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear conciencia sobre ese aspecto? Sí, es importante porque la Cruz Roja, o sea, la población va creciendo día con día y nosotros, si bien es cierto, damos un servicio completamente gratuito, la gente a veces tiende a confundir eso. Y piensan que vamos a llamar a Cruz Roja porque no tenemos plata para salir a una cita. Sí. Nosotros desearíamos como Cruz Roja cubrir todo eso y estar siempre disponible para eso, para esa persona que no tiene dinero, pero lamentablemente por la saturación del servicio tenemos que empezar a priorizar realmente cuando la persona necesita ese servicio. Y aquí es donde le hacemos un llamado a toda la población, que esa es una manera de ayudar. ¿Cuándo? Solicitando la ambulancia cuando realmente está en riesgo la vida. Pero a veces, le pongo ejemplos que a veces ocurren. Una persona adulta, 30, 20 años, que tiene vómitos y diarrea, si bien es cierto, necesita ir a un médico, claro, a un centro médico, pero no necesita una ambulancia. O el otro día nos pasó de un señor que, por cierto, venía saliendo de una zona lejana de la costa y venía en autobús. El bus llega al centro de San Ignacio, donde está la clínica, y él quería y nos llamó porque venía con un dolor de espalda. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre venir entre esa ambulancia y el autobús? Sí, ninguna. No estaba en riesgo. Sí, está de acuerdo, necesitaba ir a donde un médico, pero no. Podía esperarse tal vez un poco para proveerse de otro medio. Porque mientras que nosotros estamos trasladando a esa persona, puede
ocurrir un incidente que realmente necesite una ambulancia. Y que sí ponga en riesgo vidas de otros. Entonces hay una frase que dice, el mal uso de los servicios de emergencia pone en riesgo la vida de la persona que realmente lo necesita. Y eso no se aplica solo para la Cruz Roja, se aplica para todos los centros médicos y cualquier institución de primera respuesta. Perfecto, Melvin. En ese caso, pues también hacer el llamado, ¿verdad? Así bien, muy vehemente para la población, para que utilice los recursos de la Cruz Roja, que al final de cuentas son escasos, ¿verdad? Que no van a ser suficientes, pero de manera consciente, solamente cuando sean aquellos casos calificados que realmente lo requieran. La Cruz Roja no se va a negar a brindarle un servicio, pero tratemos de utilizarlo de la manera más consciente posible. Nosotros vamos a ir a unos breves cortes comerciales y dentro de unos minutos estamos con ustedes nuevamente. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Muchas gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Esta noche estamos conversando sobre la Cruz Roja Costarricense y el trabajo que realizan los comités auxiliares de cada lugar. Se nos ha incorporado pues en este tercer bloque de nuestro programa doña Ana Rojas Calderón en representación del Comité Auxiliar de Acosta. Hablábamos anteriormente a este momento sobre las necesidades que tiene la Cruz Roja Costarricense. Don Carlos, a raíz de una moción que usted presentó el año pasado en la Asamblea General de Delegados de Copesantos, ahora por cada servicio eléctrico activo se aporta mensualmente la suma de 100 colones a los comités auxiliares de Cruz Roja Costarricense. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué fue lo que lo motivó a usted, don Carlos, a presentar esta moción en la Asamblea? El hecho de que yo haya analizado la posibilidad de que se presentara esta moción a la Asamblea es en base a las necesidades de la Cruz Roja, no solamente de la zona de la cual estamos hablando, lo que es la concesión de Copesantos, sino que es a nivel nacional. Las carencias en lo económico ha hecho de que muchos comités estén a punto de cerrar sus funciones por esa falta de dinero. Cuando yo presenté esta moción, aparte de haber hecho todas las consultas, incluyendo ARECEP, lo que me motivó fue precisamente que con ese aporte mínimo, que son 100 colones, íbamos a poder ayudar no solamente a Cruz Roja como tal, sino a la atención prioritaria de las comunidades. A todas las personas. Correcto. Y aunque yo no la ocupe, ojalá, como lo hemos comentado, tal vez no la podemos o no la queramos ocupar, llegará un momento en que Cruz Roja es necesaria en nuestras vidas. Entonces, eso me motivó a presentar la moción. Y yo creo que ha sido un éxito. La mayoría de personas están satisfechas con la colaboración que se da. Pero ojalá no sea solamente eso. Es llegar a cada uno de los comités y decirle, mira, yo quiero aportar. ¿A dónde hay alguna cuenta corriente? ¿Dónde puedo depositar? ¿O puedo traerlo aquí y me hacen un recibo? Esos controles, todos esos controles los lleva Cruz Roja. Entonces, el dinero que entra a Cruz Roja se utiliza de muy buena forma, todo respaldado. Eso es lo que me satisface a mí como proponente de la moción, porque al final, cuando vamos a dar el informe en la próxima asamblea, si Dios lo permite, vamos a dar un informe de lo que hemos recibido y en lo que hemos utilizado ese dinero que cada uno de los abonados de Copesantos ha hecho. Es innegable que fue una gran idea y que pues ha ayudado muchísimo a los comités y a toda la gente que recibe esa atención. Precisamente, doña Ana, ¿en qué se han visto beneficiados puntualmente los comités locales? En este caso, pues el de Acosta, y me imagino que eso se replica en todos los de la zona de concesión. Bueno, esta iniciativa tan generosa une muchos corazones, ¿verdad?, a dar un aporte para que la Cruz Roja tenga fondos frescos, ¿verdad? Porque nosotros andamos siempre como detrás de 95 centavos para tener un colón. Con las uñas trabajando. Con las uñas, pero con gran transparencia, porque hasta el último céntimo que ha registrado es absolutamente todo planificado para que no haya desperdicio, para que todos los recursos vayan a donde tienen que ir, ¿verdad? Entonces, este aporte que está recogiéndose de los socios de Copesantos a través de Copesantos es un salto hacia adelante en la búsqueda de la calidad, porque si hay algo que implica calidad de vida es que la salud sea óptima,
que aquellos que están en condiciones vulnerables sean debidamente atendidos, porque, por ejemplo, bueno, la atención prehospitalaria no va a ser solo de accidentes, no va a ser, está también ahora repuntando grandemente los problemas cardíacos, ¿verdad? Claro Ha variado que el sí. estilo de vida, la gente se ha hecho más sedentaria y hay más obesidad. Entonces vemos que hay muchos problemas de ese tipo y no teníamos tecnología para atender debidamente en el sitio. O sea, es que una atención in situ es muy importante, prioritaria, es vital. es muy importante. Entonces, de eso depende, de tener unos aparatos que vamos a adquirir gracias a la donación esta de los 100 colones por persona, va a cambiar en gran medida la atención prehospitalaria, por ejemplo, de los casos cardíacos, que es una de las primeras causas de atención, ¿verdad? Porque la otra es partos, que también para nosotros es muy importante porque es el principio de la vida, ¿verdad? Es Claro. la mujer que necesita ser atendida para Dar a luz. dar a luz. Pero esta generosidad es realmente impactante, tiene un gran impacto y se va a ver en la calidad de vida, porque vamos también a adquirir otras tecnologías, por ejemplo, férulas más flexibles que no lleven a la persona que tiene una quebradura en estado de rigidez, sino que respete hacia dónde se quebró el hueso, por ejemplo. Claro. Entonces, realmente tiene mucho impacto social esta generosa iniciativa de Cope Santos. Y que ojalá, doña Ana y don Carlos, que se replique en otras regiones, ¿verdad? Que los delegados de Cope Santos decidan mantener ese aporte también que se hace actualmente a los comités, pero que se replique también, que sea tomado como un modelo a seguir en otras regiones. Don Carlos, ¿de qué manera puede colaborar la ciudadanía con el trabajo que ustedes realizan permanentemente? Es importante hacer conciencia en las personas de esa necesidad que tiene Cruz Roja de financiamiento. O sea, como lo dice la compañera, todo dinero, toda colaboración que entra a Cruz Roja tiene un fin definitivo de uso. Y los controles que se llevan, en este momento no hay cómo poder decir, ok, no, el dinero se malversó, porque los controles son muy rígidos. Una de las grandes falencias que tenemos quizás es en muchos comités la falta de voluntariado. Necesitamos más personas que se integren a Cruz Roja. ¿Qué es lo que sucede? Ven una unidad de Cruz Roja, ojalá con la sirena puesta, y dicen, ahí van salvando una vida. Pero a veces necesitamos más personas que nos ayuden a salvar esas vidas. En las colaboraciones económicas llegan a los comités, hacen un aporte, se les da un recibo, se les dice en qué se está utilizando. Es importante y es necesario que cada uno de los comités den cuentas a su comunidad. Claro. Recibimos tanto, lo hemos gastado en esto y esto y esto, y aquí están los respaldos. Esos 100 colones que gracias al aporte de la sociedad en Cope Santos ha hecho de que muchos de los comités hayan mejorado en la atención. Para información, una camilla para una unidad vale más de 1 millón de colones. Una computadora que se ocupa para llevar los controles, ustedes saben cuál es el costo. 400, 500 y hasta más. Entonces, es que la gente haga conciencia que lo que usted va a hacer no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Y yo quiero que en la próxima asamblea de Cope Santos, con los informes que vamos a dar, y me comprometo públicamente a que se dé un informe de todos los dineros que se han recibido y en lo que se han gastado en cada uno de los comités, podamos continuar a hacerlo tal vez para más años, porque sabemos que no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Indudablemente, don Carlos. Doña Ana, un mensaje breve finalmente para todos los televidentes con respecto a este compromiso que tenemos todos con la Cruz Roja Costarricense. Sí, que es realmente una gran necesidad que todos nos pongamos la mano en el corazón, que pensemos que la salud es primero, o sea, para efectuar cualquier actividad, la salud tiene que ser óptima en las personas. Y nosotros en la Cruz Roja también hacemos actividades de prevención y también, o sea, se está de manera pronta y cumplida atendiendo un accidente o un ataque o niños con necesidades X, pero también estamos tratando de que la gente tenga estilos de vida saludable, que hayan proyectitos, que se sabe de familias
muy vulnerables en condición económica, entonces se les lleva ¿Alguna ayuda? Entonces, que todos esos recursos que se den desde el corazón y no desde el cerebro, de si nos va a hacer o no falta esos 100 colones, y los aportemos, porque es la solidaridad mínima que tenemos que tener con nuestros congéneres, con los seres humanos, porque la función primordial de la Cruz Roja es ser humanitaria desde que nació, así es, y es neutral, o sea, no discrimina, que eso es muy importante. Entonces, no hay discriminación por sexo, ni por religión, ni por ninguna otra circunstancia. No discrimina tampoco si usted aportó o no aportó para la Cruz Roja, que eso es muy importante. Sí. Le agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado esta noche, el trabajo que ustedes realizan, todos sus voluntarios y todas las personas que permanentemente colaboran con la Cruz Roja, es abnegado, es desinteresado, y nosotros desde Actualidad se lo agradecemos en ustedes, a todas las personas que con ustedes colaboran. Muchas gracias, Y Marlene. a ustedes, amigos televidentes, pues instarlos a que, como decían don Carlos y doña Ana, se acerquen a esos comités auxiliares de Cruz Roja y soliciten información con respecto a la colaboración que pueden brindar. La Cruz Roja costarricense en algún momento será primordial en nuestras vidas, así como lo decía don Carlos, así que les invitamos también a ser solidarios y tener ese sentido de humanidad mínimo con ellos. Yo les agradezco una vez más que nos hayan acompañado y les invito a que nos sintonicen el próximo jueves. Buenas noches. Actualidad